no puede hablar ni obrar sin cometer un acto de impostura e hipocresía si la fe no es la base de sus operaciones. Porque el cristiano no es nada sino por la fe. ¿Sí? Porque si todo a la fe le debe, y si sin la fe no es nada, si es en la esfera de la fe donde cumple sus deberes, si no tiene razón de ser sino en la fe, ¿de qué espíritu deberá estar animado sino de esta virtud de la fe? Entonces, ¿qué vida deberá vivir sino la vida de la fe? El justo vive de la fe, dice San Pablo. ¿Sí? Entonces, es imposible, parece, que un cristiano vacile ni por un momento en vivir de otra cosa que de la fe. Porque no hay medio, o ha de obrar en sus funciones por motivos de fe o por motivos puramente humanos que Dios no le agrada, o por motivos culpables que Dios condena. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos dos cristianos, de los cuales el uno obra en todo según las condiciones de la fe y tiene la fe por norte, mientras que el otro solo se dirige por consideraciones naturales y humanas, sus gustos, sus inclinaciones, sus caprichos. Esta es su regla, si por regla puede llamarse este principio tan variable de conducta. Observemos a uno y a otro en sus funciones, en sus deberes. Por ejemplo, el uno va a misa, quizá porque lo elige, pero va con repugnancia, quizás está quejándose. En la misa no tiene ni celo ni piedad, y solo desea una cosa, que la misa se acabe. Y es que no se haya animado del espíritu de la fe. Y la vida de esta virtud le es extraña, aunque crea. El otro, por el contrario, oye con piedad la Santa Misa, se prepara para la misa. Y va a la misa a ocuparse de alimentar y perfeccionar su alma. Y esto le basta para inflamar su celo. Y es que se haya dirigido, guiado por el espíritu de fe y animado de la vida, de esta virtud. ¿Sí? Entonces, si examinamos los actos de cualquiera de estos dos cristianos, podríamos ciertamente concluir que tienen la fe, pero la diferencia es palpable. ¿Sí? El cristiano que es verdadero hombre de fe impregna de ella sus pensamientos, sus obras, sus palabras. Todo pasa por el crisol de la fe. Y de allí sale perfectamente puro y digno de Dios. No pierde el tiempo en alimentar pensamientos frívolos, porque ya sabemos que la disipación, la frivolidad, nos saca del mundo sobrenatural de la fe. Guiado de la piedad, de la prudencia, cuida de ser sobrio en sus palabras, seguro de que en el mucho hablar nunca falta un pecado, y que esto hace mal efecto aún en los mismos que no creen. Entonces imprime, en fin, el sello de su fe en cada una de sus obras. Ya sea que coma, como lo veíamos en la epístola de la misa, ya sea que coma o beba o duerma, en nada se conduce a manera de los animales. ¿Sí? Porque de la fe sigue la regla, lo ennoblece y lo santifica. Entonces,
seamos hombres de fe y vayamos adelante en practicar aquello mismo que enseñamos como fieles imitadores de Cristo. Vivamos de la vida de la fe, puesto que de la fe resalta nuestra gloria y de allí vivimos. Sí. Entonces, por el prisma de la fe vemos las cosas, las juzgamos, las aceptamos, las practicamos, las valoramos. Con ella obramos en todos nuestros actos, con ella tomamos nuestras decisiones. ¿Sí? Eso es de lo que se trata. Entonces, tomémonos hoy el tiempo para pensar, en primer lugar, para descubrir cuáles son estas frivolidades que han hecho el divorcio entre lo que conocemos de la fe y la práctica de la fe, el vivir de la fe. Porque si las examinan, hasta risa les va a dar de que, siendo cosas tan simples, tan pequeñas, les han impedido vivir de la fe. Puede ser defecto natural, de persona, personal, de carácter. Puede ser una idea. ¿Sí? Puede ser una idea. Cualquier otra cosa. Hábitos que tenemos, costumbres que tenemos, gustos que tenemos. Entonces, no logramos vivir de la fe, poner la fe en práctica y alcanzar nuestra salvación simplemente porque hay cosas que nos detienen. Y estas cosas que nos detienen son frivolidades. ¿Sí? Ahí podemos ver la base de la mayoría de problemas que la gente tiene. Si vemos el gentío que viene a misa los domingos, ¿cuántos de ellos? Bueno, yo asumiría que todos tienen la fe, pero muchos, la mayoría, están impedidos de vivir de la fe por costumbres que tienen. No nos va a salvar el hecho de tener en la mente el formulario de la fe memorizado. Nos va a salvar las obras de la fe, que vivamos de la fe. Sí. Entonces, tendríamos toda la vida, en primer lugar, para volver a ubicar nuestro último fin. No dejar de verlo. Y en segundo lugar, hacer a un lado todos los obstáculos que nos impiden vivir de la fe y alcanzar la perfección. ¿Sí? Esa es la regla. Entonces, tomémonos el tiempo ahora para ver qué podríamos hacer, qué sería necesario reformar nuestra vida. Y lo hacemos. Sí. Pero es necesario tener un entendimiento claro de cuáles son estas cosas que nos impiden que se diga de nosotros lo que San Pablo dice de sí mismo: no vivo yo, no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive, porque el justo vive de él.